Allego. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo grabando este video cortito para darles profecía antes del fin de semana, para dejarles un mensaje, para darles una noticia, una novedad, una noticia que he recibido, que debo comunicarles, que debo transmitirles y que les pido encarecidamente a todos ustedes que la difundan. Primero, tenemos que mover la colita y levantarnos de la cama, ir a fiscalizar, ir a controlar las urnas, ir a ver las elecciones, denunciar toda irregularidad que pueda llegar a ocurrir, toda cosa rara que vayamos a ver, explicarle fuera del colegio donde ocurran las elecciones, donde se lleven a cabo los comicios, cómo se vota con el sistema de voto electrónico, donde mucha gente va a estar equivocada. Hay gente que va a ir a votar a un número de lista. Tenemos que saber cuál es el número que le toca al Partido de la Libertad Avanza, que le toca al movimiento. Pero quiero decir tres cosas puntuales. El presidente Milei va a ganar, no porque se trate de Javier Milei, sino porque así está dicho, así será, así debe ser, por el bienestar de la Argentina, de la gente, del pueblo y por el bien de Latinoamérica. Voy a decirles en segundo término que con las fuerzas del cielo nadie pudo, nadie podrá. Y por supuesto que tienen que entender, tienen que conocer que van a haber denuncias y denuncias y denuncias y cread denuncias, inventen denuncias, como decía la loca de la tobillera que salta en el balcón condenada, que tendría que estar en una cárcel común. Le decía a su perro Parrilli, quien debería estar expulsado del Senado y desaforado y preso, con un montón de gentes como Amado Vudú, como Moreno, como un montón de delincuentes como Grabois, que tendría que estar preso ya por el procesamiento que tiene, como Kicillof, que está escondido tras fueros, pero con las denuncias que tiene ya tendría que estar con un juicio político. Todo eso se va a poder lograr, todo eso se va a poder lograr si ponemos fuerzas, si ponemos garras, si vamos a votar y si explicamos a los jóvenes que estamos yendo por un camino diferente. El peronismo en 80 años, aparte de traer pobreza, ignorancia, odio, envidia, asco por el estudio, rechazo por el progreso, por el mérito, por el que trabajaba, por el que se quemaba las pestañas tratando de trabajar y estudiar, trabajar y ser mejor, trabajar y ahorrar, tener, avanzar. Creó villas miserias, creó conurbanos con los urbanos en todas las grandes ciudades. Se crearon alrededor de las grandes ciudades lo que se llama macrocefalia, impidiendo el desarrollo del séptimo país en territorio en el planeta, porque Argentina es el séptimo país con más territorio en el mundo. Damos de comer a más de 350 millones de seres humanos. Quizá un poco más dentro de no mucho tiempo, lleguemos a los 500 para el año que viene o el siguiente, pero Argentina es un país importante, pese a los argentinos y pese a que no entendemos cómo funciona el sistema de la democracia. En tercer lugar, mucha gente está dolida, sentida, ofendida, resentida, porque la cuestión de la microeconomía no la pueden llevar adelante. La macroeconomía, el tipo bajó la inflación del 1000%, del 1, 2, 3% diario, arriba del 60% mensual, la bajó al 1 punto algo mensual. Y el año que viene, después de mayo, junio, vamos a tener 0% de inflación, porque no vamos a emitir y vamos a usar dólares. Entonces, teniendo un plan tangible, real, comprobable, demostrable, y donde alguien que se dice economista mostró sus luces de economista,
Obviamente, con todos los palos en la rueda y todas las denuncias por coimas, por estafa, por abuso de poder, por tener un conjunto de rock, por escribir un libro, por venderlo. Pero nada de eso es incompatible con los roles del presidente de la nación. Es decir, yo prefiero tener un presidente que cante rock, o que sea arquero, o que escriba un libro, y no tener a una banda de narcodelincuentes procesados, denunciados, exterroristas, excriminales o actualmente criminales también, porque no solo cometieron crímenes en los 70, en los 80, en los 90, sino que actualmente los cometen como candidatos o como posibilidad de gobierno. Argentina, Paraguay van a ser las dos grandes potencias de Sudamérica y de Latinoamérica próximamente. Tenemos que mirar hacia ese norte, hacia ese horizonte. Va a haber un cambio importante geoestratégico en nuestro país a partir del 2027, pero se va a gestar el gran cambio en el bolsillo del argentino entre diciembre y febrero-marzo del 2026. Diciembre del 2025, febrero-marzo del 2026. Muchos lloran pobreza, pero estamos yendo de viaje como nunca, estamos teniendo vuelos de cabotaje como nunca, estamos teniendo vuelos internacionales como nunca. Aerolíneas dio ganancias después de 20 años de pérdidas, no hubo que privatizarlas, no hubo que privatizar YPF, no se llenó la Patagonia de judíos. Acuérdense que primero lo trataron de nazi, lo trataron de pedófilo, lo trataron de zoofílico, lo trataron de adicto, hablaron de que usaba pañal, hablaron no solo de que era incestuoso, sino que era un fanático religioso, y en ningún momento hizo nada y no se pudo probar nada de eso. ¿Qué tenemos del otro lado? Una comitiva de la misma gente de siempre, delictual, procesada, sospechada, vinculada, perseguida por la justicia, condenados en la mayoría de los casos, o en algunos casos a punto de salirles la condena, otros multiprocesados, porque la jefa de la banda no tiene una sola causa, tiene muchas. Moreno no tiene una sola causa, tiene varias. Massa no tiene una causa, tiene varias. Kochinov no tiene una causa, tiene 3. Y así sucesivamente. El pegador Fernández no tiene una causa, tiene 3 o 4. Entonces debemos entender que tenemos que salir a dar batalla. Tenemos que salir a luchar por la democracia, por el sentido común, por el respeto, por la dignidad, y demostrar que las fuerzas del cielo no solo es poner un corazoncito o poner viva la libertad o la libertad avanza y 3 corazones, porque eso hacer en los medios es una boludez. Tenemos que salir a poner el voto y tenemos que explicarle a la gente que está cerca nuestro que la única forma es votarlo y defenderlo en el Congreso. Defenderlo ante un Congreso de criminales que deben ser removidos, y es ahora cuando tenemos que sacar a Lustó, a Manes y a toda esa gente que nunca más tiene que volver. Ya sabemos que los peronistas son una secta de delincuentes, pero también tenemos que saber que la mayoría de los radicales son unos históricos inoperantes que no saben gobernar, no saben gestionar, no supieron hacer nada y son hiperinflacionarios, emisores y cómplices de lo peor que le pasó a la Argentina hace 80 años y cómplices de esta narcodictadura que padecimos durante 20 años y que generó lo peor de la educación, lo más triste de la incultura,
que aumentó la pobreza al 52% en uno de los países más ricos de la tierra, más extensos de la tierra, que llevó las jubilaciones al suelo cuando Menem las dejó cerca de $500, $457 cobraba un jubilado. Con Néstor, con Cristina, que tanto defienden, las llevaron a 120. Entonces, señores, señoras, damas, caballeros, votemos bien. Lo que no funcionó y los que no hicieron bien las cosas antes, ¿por qué tendrían que empezar a hacerlas bien ahora? No caigamos en el círculo de la rata, no caigamos en la mentira de la violencia intrafamiliar. El tipo que te pega, la mina que te pega, el tóxico, está enfermo, hay que echarlo, hay que ponerlo en un lugar para que sea tratado. Si nosotros nos subimos a la tontería de perdonarle y darle otra oportunidad hasta que nos dé otra paliza, y nos dé otra paliza, y nos dé otra paliza, que duró 20 años, que duró 80 años, la culpa la tenemos nosotros. Viva la libertad y no pequemos de cómplices. Viva la libertad del pueblo americano, viva la coherencia, viva la Argentina.